hermoso Espíritu Santo, precioso, te pido que seas tú el que hable. Siempre voy a depender de ti hasta el último día de mi vida. Por eso quiero pedirte en este momento que sea tu ungüento precioso, sanador, que entre en este día en el corazón de mis hermanos. Ponga su mano en su corazón y diga: el Espíritu Santo, háblame. Él va a donde lo invitan, ¿sabe? Si usted le invita, Él va ahí. Dígale: háblame. Yo quiero aprender algo nuevo hoy. Yo sé que tú eres fiel y sé que eres poderoso para hacer más allá de donde yo puedo imaginarme. En el nombre de Cristo Jesús, recibo esta semilla y la pongo en buena tierra. Amén. Hay una cita que me gusta mucho y creo que la gran mayoría se la sabe. El 90% de las personas, yo quiero pensar que el 90% de las personas se la sabe en este lugar. Y si no se la sabe, si haga caso, venga al instituto o póngase a leer la Biblia. Es necesario que los hijos de Dios sepan en qué creen. De lo contrario, estamos cometiendo errores que a veces criticamos. El que usted se capacite, el que usted aprenda de la palabra de Dios, es conocer el corazón de Dios. Es saber exactamente cómo piensa Dios ante ciertas circunstancias de su vida. ¿Le ha pasado que en ocasiones se ha preguntado, bueno, ¿y en esto qué piensa Dios de mi vida? ¿Y en esta área de mi vida qué pensará Dios? ¿Se lo ha preguntado? Creo que soy muy inquieto entonces, porque yo sí me lo he preguntado. Y muchas veces me he preguntado exactamente cuál es el plan de Dios. Cada que tengo esas dudas, me pongo a orar y le digo: ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Y casi siempre los planes de Dios son diferentes a los que yo tengo. Y entonces es donde me doy cuenta que sí es Dios. Porque cuántas ocasiones yo he tenido tantos planes de hacer, de ir, de poner, de quitar. Y cuando estoy orando me dice Dios: ese no es mi plan. Mi plan para tu vida es este. Y entonces yo digo: bueno, ok. Donde manda capitán, no gobierna marinero. La palabra de Dios no dice eso. Pero sí dice en Juan 3:16. Dígalo conmigo, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un texto que saben de memoria, un texto que hemos escuchado tantas veces. En realidad lo entendemos bien. En realidad ha logrado este texto tener esa semilla, ser esa semilla que en su corazón esté dando frutos. ¿Cuántos de aquí se sienten amados por Dios? Amén. Cuando tú te sientes amado por Dios, sabes que Él se preocupa por ti. ¿Usted alguna vez ha amado a alguien? Cuando usted ama a alguien, a sus hijos por ejemplo, su hijo tiene que decirle: papá, ¿no te has dado cuenta, pero tengo 6 meses que ya no tengo zapatos? ¿Verdad que no? Muchas veces todavía ni se termina los que tiene y uno ya les está ofreciendo el siguiente par. A lo mejor uno ni siquiera ha comprado para uno, pero uno ya está pensando en cuál va a ser el siguiente par para sus hijos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces cuando yo veo esta parte de la palabra de Dios, yo me doy cuenta que los hijos de Dios debemos entender algo importante aquí: amor. El amor de Dios que hay para usted. El amor de Dios que hay para la persona que comete errores. El amor de Dios que hay para la persona que tiene que ser restaurada. El amor de Dios que hay para las personas que dicen: yo llevo tanto tiempo tratando de avanzar en mis sueños, pero no logro nada, o no he avanzado. O lejos de avanzar parece que voy retrocediendo. Sobre todo cuando son dietas, que uno dice: me voy a poner a dieta y voy a bajar de peso. Y uno se pesa y de pronto, la última vez yo pesaba 90 kilos y dije: Dios mío, peso mucho. Después dije: bueno, pero estoy alta, a lo mejor es hueso, ¿no? Primero Dios. Entonces la verdad uno se preocupa y dice: bueno, me voy a poner a dieta, voy a bajar de peso. Y bien bonito porque uno se pone a dieta y después llega la báscula y bendito sea Dios y hoy uno pesa 93 kilos. La dieta no funcionó. Estoy subiendo. Y entonces uno de pronto se preocupa, ¿no? No, yo no estoy subiendo, es un ejemplo, no se preocupe. Yo peso lo mismo siempre. Pero yo me doy cuenta que hay veces que nuestras metas no se van dando. O vamos retrocediendo. O no obtenemos lo que queremos. Y de pronto decimos: ¿cuál es el sentimiento que Dios tiene para mí en este momento? ¿Dios se desesperará con usted? Cuando usted se levanta todos los días, usted dice el domingo: ya desde mañana voy a orar todos los lunes temprano. ¿No es cierto? Y resulta ser que no nada más no se para temprano, sino que el despertador ya no tiene ni pila y no llega ni al trabajo a buena hora, menos orar. Y entonces uno se desespera y dice: ¿Dios se desesperará? Ay, hijo, otra vez, ya no te creo, Fer. Siempre me dices lo mismo. ¿Será ese Dios? ¿Cómo será Dios? ¿Cuál es el sentimiento de nuestro Señor? En Lucas capítulo 22 versículo 61 les voy a mencionar de una
parte del Evangelio que he platicado bastante con ustedes. De hecho, soy muy reiterativo. Yo las partes que leo de la palabra de Dios las vuelvo a leer y las vuelvo a leer y las vuelvo a leer. Y no sé si les sucede, pero siempre estoy aprendiendo algo nuevo. Y me doy cuenta aquí cuando Pedro está enfrentando una crisis de la que ya hemos platicado muchas veces. Porque Pedro está negando en este pasaje por tercera vez a Jesucristo. Entonces el Señor, dice la palabra de Dios, si podemos poner desde el versículo 60, por favor. 22:60 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Esta es la tercera, ¿no? La que fue la vencida. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Fue como la alarma, ¿no? Entonces, ya cumpliste lo que ibas a hacer. Las 3 veces que ibas a negar a Jesucristo. En el versículo 61 podemos leer que dice, entonces el Señor se volvió y miró ¿a quién? A Pedro. Entonces el Señor Jesús se voltea y mira a Pedro. Cuando yo era pequeño, mi mamá tenía un don que creo que tienen todos los padres, hoy me doy cuenta. Exactamente cuando estás haciendo lo que te dijeron que no tenías que hacer en ese momento, te preguntan, ¿qué estás haciendo? Y uno dice, wow, ¿cómo sabe? Y uno empieza a sacar muchísimas hipótesis al respecto, porque ¿cómo es posible que se está enterando de lo que estoy haciendo? Y yo de repente veo a un Pedro que en ese momento se voltea a Jesús y lo ve. Ese entablar, esa mirada, la puede imaginar. Cuando a usted lo ve, ¿qué sucede cuando una persona lo ve usted a los ojos? O cuando lo ve y usted está viendo a la persona. Cuando hay un cruce de miradas. Es esa relación que tiene con la persona. En ese momento usted se da cuenta si la persona está enojada, si la persona está feliz, si la persona está triste. La Biblia dice que los ojos son la ventana del alma. Entonces vemos a Jesús como voltea, y yo por mucho tiempo me pregunté, yo me imaginaba que Jesús volteaba como diciendo, te lo dije, enojado, ¿no? Como recriminando. Porque es así como tal vez yo hubiera volteado. Y la gran mayoría de las personas, dicen por ahí que el león piensa que todos son de su condición. La gran mayoría de las personas a lo mejor se hubieran enojado o le hubieran recriminado. Pero podemos ver a un Jesús que no está actuando así. Recuerdo cuando en alguna ocasión, también desobedeciendo, casi no lo hacía. Pero cuando lo hacía, pues lo hacía bien. Entonces yo me acuerdo mucho de una ocasión que mi madre me quería comprar unos zapatos. Yo no sabía que me quería comprar zapatos. Y ella ya lo tenía todo planeado, entonces me dice, acompáñame. Y yo la verdad tenía flojera, no sabía dónde quería ir. Y yo le dije, sí mamá, pero hace calor y mejor vamos al rato. Y yo no quería ir. Total que, para no hacer la historia muy larga, pasamos por el patio que era el de la casa y había mecates donde poníamos ropa, y mi mamá, yo me enojo y le pego al mecate, muy enojado, y con el mecate le pego al ojo a mi mamá. En ese día yo era un hombre muerto. Entonces era el momento de hacer mi testamento. Entonces volteé y dije, híjole, ¿qué hice, no? Y normalmente mi mamá, pues como todas las madres y como todos los papás, yo entiendo mucho. Dicen cuando uno crece entiende más a los padres. Cualquier padre, ¿qué hace en ese momento? Ay, ahora me pegaste. No, pues doble, no, ahora no te doy nada. Es más, olvídalo, ya ni te digo a dónde íbamos. Y yo me sentí muy mal porque después de que le pegué, mi mamá me dice, no te preocupes, hijo. Y así sobándose, y sí la lastimé. Yo estaba espantado y me dice, pues mira, espérame que se me quite y ahorita vamos por tus zapatos. Uno se hace chiquito y uno dice, ay, ¿qué hice? Pero lo peor es que no me regañó, entonces no puedo expiar un poco de culpa. Y no me regaña, y todavía en la noche mi mamá, me gustan mucho las donas con chocolate, ¿sí se nota? Entonces mi mamá todavía me dice en la noche, mi hijo, y aparte compré una dona con chocolate. Entonces la verdad es que en ese momento uno dice, Señor, ¿qué soy? No es posible. Y de pronto veo a Pedro, que Lucas 22:61, Jesús voltea y ve a Pedro. Pero más adelante nos encontramos a un Jesús en Lucas capítulo 22, perdón, un poquito atrás encontramos en Lucas capítulo 22, como dice, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Esto fue un poquito antes. Vámonos como en las películas, ¿verdad? Ya vimos una parte, ahora vámonos antes y después. Antes de este evento, antes de que Pedro negara a Jesucristo, vemos a un Jesús de amor. Y vemos a un Jesús que, a pesar de que va a ser llevado
a la muerte, nos muestra amor. Y es algo que me llama la atención porque este es el último milagro que Jesucristo hace antes de morir. Antes de morir, el último milagro que Jesucristo hace es un milagro de perdón a una persona que ni siquiera está pidiendo perdón. Por el contrario, ya sano, termina su obra con Jesús y se lo lleva. Encontramos aquí como Pedro saca la espada y le corta la oreja derecha, de hecho nos comenta, a Malco, se llama la persona la que le hizo esto. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, deja, y tocando la oreja lo sanó. Y tocando la oreja lo sanó. No sé si a ti podemos entender este nivel de amor, este nivel de compasión de Jesucristo, que es un Jesucristo que a pesar de que la persona está yendo a matarle, está yendo por él, y el final de esta historia es la crucifixión. Y Jesucristo lo sabía porque unas horas antes él estaba orando, diciéndole a los discípulos, me siento preocupado, me siento nervioso, me siento mal, ayúdenme a orar. Él estaba preocupado y aún dentro de esa preocupación, Jesucristo extiende la mano y dice, este es el último milagro que hago en libertad, es el último milagro que hago antes de que me lleven a morir. Y en ese momento Jesucristo extiende su mano y le sana. Pedro fue el que cortó la oreja. Ya tiene instinto de torero desde ahí. Él fue el que lo hizo. Y es el mismo Pedro que unos versículos más adelante está encontrándose con Jesús. Mi pregunta aquí es, ¿dónde estaban los demás? Porque mucha gente juzga mucho a Pedro. Es que Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Pero si ustedes buscan, es el único que está más cerca. Todos los demás están escondidos. Él es el que está más cerca. Cuando tú estás intentando servir a Dios y cuando tú estás intentando hacer las cosas, te vas a equivocar. Cuando tú estás intentando caminar, te vas a equivocar. Una persona decía, el secreto para no equivocarse es no hacer nada. Ese es el secreto para no equivocarte. Y muchas veces como hijos de Dios vamos perdiendo esa energía porque nos vamos equivocando y vamos diciendo, no, es que yo ya ni siquiera creo en mí. Pero Jesucristo, en su eterno amor, en ese amor que Él tiene para usted, ese amor en donde no le juzga por lo que está haciendo, en donde no le juzga por lo que usted ha hecho, le promete en su palabra, y yo vendré nuevamente por ustedes. ¿Cuántos han leído eso en la palabra de Dios? En el Nuevo Testamento hay muchísimas referencias donde nos dice que Jesucristo vendrá nuevamente por nosotros. Y también nos dice que va a ser como en el tiempo de Noé, que mucha gente no lo va a creer. Dice la Biblia que Noé, la gente estaba dándose en casamiento, estaban realizando sus actividades, y que la gente no le creía a Noé que iba a llover. Esto es conocimiento de instituto y es un vale que les vamos a regalar ahorita de conocimiento. ¿Alguien sabe por qué la gente no creía a Noé que iba a haber un diluvio? Los alumnos del instituto, no me apaguen mi sorpresa, por favor. Efectivamente, nunca había llovido. En la tierra nunca había llovido. Ellos no sabían lo que era que lloviera. Si quieren saber por qué, vengan al instituto. Pero nunca había llovido. Es como si hoy le dijeran a usted, va a caer fuego del cielo, mejor voy preparando mi loza para que cuando caiga fuego no me queme. Todo el mundo va a decir, ¿qué te pasa? Eso no sucede nunca. ¿Cuándo fue la última vez que cayó fuego del cielo? Lo mismo sucedió en ese tiempo. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo, cuando estaba siendo levantado en el cielo, llegaron 2 ángeles y les decían, ¿qué están mirando al cielo? A este mismo varón que ustedes ven subiendo, él mismo vendrá sobre las nubes por todo aquel que le ha recibido como su Señor y su Salvador. Y la palabra de Dios nos dice que Él vendrá. Es decir, esta historia de amor no termina. Es un Jesucristo que, a pesar de que es crucificado, a pesar de que el hombre acaba con Él, en ese momento físicamente, Él resucita, y lejos de decir, viene mi desquite, viene la venganza, les dice, y vendré por ti porque te amo. Y es difícil entenderlo, ¿sabe? Cuando yo leía esta parte de la palabra de Dios, es que cómo Jesucristo pega la oreja de aquel que lo quiere matar, y a Pedro se le queda mirando. Y en ese momento me doy cuenta que Jesucristo, si hubiera podido, si hubiera estado libre, lo que hubiera hecho, no hubiera ido con Pedro y le hubiera recriminado, sino tal vez le hubiera dicho, yo te sigo viendo cuando fallas y sigo estando contigo. No te sientas mal porque yo me preocupo por ti. Jesucristo, Dios, nos enseña que Él es bueno restaurando vidas. Diga conmigo, restaurando vidas.
A lo mejor nuevamente si pregunto voy a ser el único imperfecto, pero hay muchas áreas que a veces necesitamos que sean restauradas. Porque como personas nosotros no somos perfectos, gracias a Dios que no somos perfectos. Porque usted se ha equivocado igual que yo. Y hay muchas áreas de nuestra vida donde usted necesita de Dios, ¿cierto o falso? Si usted en este momento Jesucristo le dice, ¿en qué área me necesitas? A lo mejor usted podrá decirle, mira, yo no te necesito en economía, porque en economía estoy bien, pero soy una persona que tengo un carácter que ni mi familia me aguanta. O a lo mejor puede decir, yo no tengo buena comunicación con mis hijos. O puede decir, yo estoy necesitando a alguien que me ame. O puede decir, yo me estoy quedando solo. Antes de que Jesucristo viniera a morir, viniera a morir, encontramos en el libro de Oseas un profeta. ¿Cómo es el amor de Dios en la restauración y cómo Él está esperando que tú seas restaurado? ¿Tú sabías que Dios quiere más que tú seas restaurado? No sé si me doy a entender. Él quiere más que tú tu restauración. A veces no nos damos cuenta y pensamos que nosotros queremos nuestra restauración más que Él. Porque decimos, Señor, yo necesito ayuda, no me está alcanzando el dinero, no me está alcanzando la situación, sigo enfermo, me sigue doliendo, llevo tantas semanas con un dolor, llevo tantas semanas con una dolencia, y a lo mejor decimos, pero como no es a ti al que te está doliendo, o a lo mejor algo me quieres enseñar con este dolor, y eso ni siquiera está en la Biblia. Pero tú debes de entender que Él quiere más que tú. Lo hemos leído, se los he leído como 20,000 veces, yo parezco disco rayado, pero la Biblia dice, amado mío, yo quiero que tengas salud. ¿Quién quiere? Dios. Y que seas prosperado en todo lo que haces. ¿Quién quiere? Dios. ¿Qué está fallando? Yo le preguntaré, ¿tú qué te detiene? ¿Tú quieres? Yo quiero. Ya lo hicimos. Es que si terminamos de leer el texto, es cuando decimos, yo quiero que tú tengas salud y que prospere y que seas prosperado en todas las cosas, así como está prosperando tu alma, o sea, tus emociones. Y entonces ahí decimos, no, pues ya, a ver cuándo. Y es ahí donde los hijos de Dios se les olvidan las promesas. ¿Quiere ver una parte de la Biblia que le puede ejemplificar muy bien el tipo de restauración que Dios quiere para usted? En Oseas capítulo 1, en el versículo 1, Dios le ordena a un profeta lo siguiente: ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como la prostituta. ¿Qué está diciendo? Me fueron infieles. Y en muchas partes de la Biblia Dios compara a la iglesia con esa pareja. De hecho, nosotros somos la novia. La Biblia dice que cuando Jesucristo venga por nosotros, nosotros nos iremos a su presencia y tendremos una gran fiesta. Y esa fiesta se llaman las bodas del Cordero, en donde la novia, que es la iglesia, se casa con su Señor. ¿Sí sabía eso? Eso dice la palabra de Dios. Y también dice, y uno será dejado y uno será tomado. ¿Y por qué va a ser dejado? Porque son personas que no han logrado aceptar ese sacrificio de Jesucristo en su vida. Pero no vamos a hablar de eso. Eso es algo que usted tiene que leer. Y tiene que entender que la palabra de Dios nos invita a un comportamiento como a Él le agrada, pero también nos invita a ese comportamiento no por no castigarnos o no por sí castigarnos. Nos invita a ese comportamiento porque sabe que necesitas prosperar en tus emociones, porque tú necesitas ya cambiar tu manera de pensar, porque no te puedes seguir comportando todo el tiempo así, esperando tener resultados. Dios tiene un plan para tu vida y tienes que madurar. Y tienes que crecer como hijo de Él. Y en este momento aquí veo cómo Dios dice, así como esa prostituta se ha entregado a varios hombres, así en mi pueblo se ha entregado a varios sueños, se ha entregado a varias personas, pero no se ha entregado a mí. ¡Qué fuerte! ¿Y qué culpa tenía Oseas, no? Pues Oseas fue y se casó. Dice la Biblia en Oseas capítulo 1, en el versículo 3, Oseas obedeció y se casó con Gomer, la hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Y después, si usted sigue leyendo, después tuvo otro hijo. Y sigue leyendo y tuvo otro hijo. Tuvo 3 hijos, según lo que yo estaba leyendo. Y en Oseas capítulo 2, versículo 1 dice, el día que vuelvan los hombres serán llamados pueblo de Dios, y las mujeres serán llamadas compadecidas. Para Dios es importante que tú regreses a Él. Pero yo vengo todos los domingos a la iglesia. Ya regresaste al local. Tienes que regresar a Él, porque Él tiene bendiciones para tu vida. Y no son bendiciones pequeñas.
No es a Dios al que le conviene tenerte junto a Él, es a ti al que te conviene. Pero veamos el plan de Dios. Primero vemos cómo Dios lo compara con una prostituta, porque dice, se ha entregado a otras personas, se ha entregado a otros dioses y dejó de entregarse a mí. Y le tengo otra noticia. Oseas hasta este momento ha pagado los platos rotos. Entonces en el capítulo 3 dice, versículo 1, Oseas, le vuelve a hablar Dios a Oseas y le dice, tu esposa te es infiel. Pues ¿qué esperabas, no? ¿Con quién te fuiste? Con una prostituta. Y así dice, tu esposa te es infiel. O sea, todavía te mandé a que te casaras con ella y te es infiel. Yo creo que Oseas se debe haber puesto bien contento, ¿verdad? Le dijo, ay, servir a Dios, qué fácil es. Le dice, tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles, igual que tu mujer. Pues adoran dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, ve y ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. Híjole, yo casi lloro cuando leo esto. O sea, es así como me amas, a pesar de los errores, a pesar de las fallas, a pesar de que todos los domingos decimos, yo ya voy a orar, y nos entregamos a cualquier otra cosa que no sea Dios, y que decimos, ya voy a cambiar, y seguimos haciendo lo mismo y a veces peor. Y dice, en la ley ni siquiera estamos en la gracia. Jesucristo todavía no venía a morir por su pueblo. Y le dice, ve y dile que la amas. ¿Usted podría? ¿Qué diríamos todos los cristianos muy bien educados? No, pero si yo me amo más a mí, ¿verdad? Y está bien que te ames a ti. Pero aquí podemos ver un amor que no tiene límites. Dice la Biblia, yo, Oseas, le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada para que ella volviera a vivir conmigo. Y luego le dije a ella, ya eres mía y vivirás conmigo mucho tiempo. Si tú prometes serme fiel, yo también te seré fiel, aunque por un tiempo no viviremos como esposos, pero te compré otra vez. Se me revolvió el estómago. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Él no tenía por qué venir a morir por ti y volver a pagar por lo que ya era de él. Y a eso se le llama redención. Que Jesucristo dijo, todavía después de todos los errores que cometiste, voy a ir y voy a pagar por tu libertad, y voy a ir con el amante, con la persona con la que te estás yendo, y voy a ir con lo que estás fallando, y voy a ir y te voy a limpiar, y yo voy a absorber tu deuda. Y te digo todavía, mi amor, si tú todavía quieres continuar en este camino donde yo te quiero restaurar, donde yo quiero hacer cosas contigo, donde yo quiero que tú crezcas, donde yo te quiero mostrar mi reino, donde te quiero mostrar mi presencia, te vuelvo a comprar aunque ya eras mío. ¿No cree que es un amor inmenso? Entiendo cada vez más cuando dice su palabra, tú no me conoces, nada te va a separar de mi amor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, nada te va a separar de mi amor. Porque me costaste doble. Primero te creé y después te compré. Si esto no puede tocar su corazón, necesita echarse reblandecedor. Le dice en la palabra de Dios, lo mismo sucederá con los israelitas, con el pueblo de Dios. Durante mucho tiempo no han tenido rey, no han tenido jefe, y ustedes pueden seguir leyendo. Ahora, regresémonos con Pedro y veamos. Les comentaba ya a ustedes que cuando yo había hecho eso con mi mamá, y todavía va y me compra una dona, y me compra todavía una botana, y me compra mis dulces, como si yo hubiera realizado una gracia. Para mí fue fuerte. Y un día escuché a una persona que decía, si quieres causar un impacto en alguien, ámalo cuando menos se lo espere. Ámalo cuando menos se lo merezca. Vemos en Juan capítulo 20, en el versículo 12, que Jesús resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Y regresó. ¿Cuántos dicen amén? Y habló con Pedro. Ahí Pedro no decía amén, porque regresó a ver a Pedro y regresó con los discípulos. Todos tenían algún sentimiento. A lo mejor Pedro podría decir, es que yo te negué, pero todos los demás pudieron haber dicho, yo me volé toda la clase. Estabas en el momento de la crucifixión, en el momento del juicio, y yo ya estaba escondido abajo de las piedras por allá. El sentimiento no es un sentimiento sencillo, ¿saben? Eso que hizo Jesucristo de regresar con sus discípulos se llama sanidad, y mucha gente no lo entiende. Pero cuando una persona te dice que te ama, y tú dices que le amas, y llevan mucho tiempo y la persona te deja, se genera un sentimiento, no sé si a usted le ha pasado, se siente muy feo que una persona te traicione, te abandone, cuando tú más necesitas. Jesucristo, en todo el tiempo que los conoció, nunca les pidió, ayúdame, está conmigo, préstame 5 pesos, Pedro.
Y en este momento, cuando necesitaba Jesús de ellos, en ese momento fue cuando todos se desaparecieron. Y vemos a Jesús que se regresa, y yo veo aquí ofreciéndoles una dona de chocolate, diciéndoles en el versículo 12, les dijo Jesús, vengan y coman. Ellos van bajando del barco y Jesucristo ya tenía la comida hecha. Vengan y coman. Y alguno de sus discípulos y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Ya lo conocían, decían, oh. Pero Dios traía sanidad. ¿Sabes algo? Dios siempre busca tu sanidad. Lo buscó de la gente que lo quería crucificar, lo buscó de la gente que no lo quería, y lo busca para su pueblo, y lo busca para sus hijos, y lo busca para todo aquel que cree en Él. Tu sanidad, tu restauración. Llegó el momento en vez de que sanes. Llegó el momento de que te restaures. Llegó el momento de que te levantes y dejes de llorar y digas, voy por las metas que Dios tiene para mi vida. La palabra de Dios encontramos que les tiene los panes y que tiene pan y peces. Dice, vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y Él comió con ellos. Y asimismo el pescado. Qué impresionante es darte cuenta cuando dice, regresando a ese versículo que hemos leído tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Un versículo que repetimos tantas veces. Y lo amó tanto que ya el hombre había sido creado por Dios. Y después lo volvió a comprar. Y lo compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree. Y a veces como hijos de Dios, si entendemos esta parte de la Biblia, yo te preguntaría en verdad, ¿tú estás creyendo en Él? Porque si tú estás creyendo en Él, tu comportamiento debe de ir acorde a lo que tú crees. Una persona que se siente guapa, los adolescentes normalmente todos se sienten guapos, o algunos, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta, en todos los adolescentes tienen un común denominador. Si no pasan una hora por el espejo, esto no está bien, y actúan y se comportan conforme a lo que ellos piensan. Un hijo de Dios es un hijo vencedor. Desgraciadamente los hijos de Dios no se están comportando conforme a lo que creen, porque si se comportaran conforme a lo que creen, dirían, soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo. ¿Y sabes qué es lo interesante de que yo sea la sal de la tierra y la luz del mundo? Que puedo enseñarle a la gente que Dios te puede bendecir, que Él puede restaurar tu vida, que Él puede cambiar tu corazón, que Él puede ayudarte y darte donde no tienes nada. Cuando yo crecí en Iztapalapa y donde yo crecí en una zona donde nadie podía hacer nada, donde yo tengo familiares que les cuesta mucho trabajo hacer algo, y todo lo que tengo fue dado por Dios, y en ese momento yo digo gracias. Gracias, Señor, porque entonces yo puedo hablarle a la gente y decirle, claro que se puede, hay un Dios vivo que te lo puede ayudar a hacer. Es que hay muchos peros, porque no se va a poder, y entra la sal de la tierra, y entra la luz del mundo, y los hijos de Dios que han recibido el sacrificio de Jesucristo, que han sido comprados por la sangre de Cristo, en ese momento pueden ir y decir, por supuesto que se puede, porque cuando fui cuadrapléjico y la gente decía que no podía caminar, jamás volví a caminar, porque cuando la gente decía que quedaría ciego, recuperé la vista, porque cuando la gente pensaba que yo jamás tocaría un instrumento, lo toqué, y cuando yo me di cuenta que no estaba solo, sino que el amor de Dios estaba en mi vida, me doy cuenta que se puede, y puedo adorar a Dios y puedo alabar a Dios con todo mi corazón. Y en ese momento estás creyéndolo, porque de tal manera te amó, que si tú le crees, no si tienes 10 años en la iglesia, si tú hoy crees, tendrás esa vida que Él te está prometiendo. Muchos piensan que habla de una vida eterna, cuando ya estés en el cielo, cuando te mueras vas a llegar al cielo y a todo dar, ¿no? Y si tú leyeras los originales, ven al instituto, te darías cuenta que está hablando de un presente continuo, que desde ahorita Él quiere sanar tu vida, quiere que empieces a vivir esa vida. No te preocupes, vas a cometer muchos errores. Yo he cometido 300,000 errores, pero no me preocupa, no me enoja, no me preocupa con la gente, me preocupa con mi Dios. Y en ese momento entras a un proceso donde vas cambiando, donde Dios te va ayudando, donde Él te va restaurando, y donde Él te va dando un nuevo sueño, y donde Él te va dando una nueva esperanza. Y en ese momento disfrutas que Jesucristo te haya vuelto a comprar. Y dices, gracias. ¿Podrías no gozarte por eso? Yo empecé este servicio diciéndoles una cita, porque Dios quiere sanar todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos quieren ser sanos?
Cuando hablo de sanidad no solamente me refiero al cuerpo, me refiero a cada área de tu vida. Porque todo aquel que en Él cree, todo lo que tú creas, debe de ir acompañado de una acción, ¿sabías? Porque la Biblia dice, muéstrame tu fe sin tus hechos. ¿Cómo puedes mostrarme tu fe sin tus hechos? La fe es creer. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero lo que tú haces tiene que ir con base en lo que tú crees. Porque es un lenguaje. La fe tiene un lenguaje y es tu comportamiento. Y si tú no estás teniendo un comportamiento conforme a lo que crees, porque de tal manera te amó que dio a su Hijo, te compró otra vez, para que si tú crees, veas la gloria de Dios y tengas esa vida eterna que Dios tiene para ti. En 2 de Samuel capítulo 6 dice así, versículo 6: y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. David estaba llevándose el arca hacia su casa, estaba muy contento, él quería el arca del pacto. El arca del pacto es un simbolismo de la presencia de Dios, y cuando él estaba llevándose el arca, dice la palabra de Dios que Usa, así se llamaba, los nombres de antes eran muy diferentes a los de ahora, que Usa pensó que se caería el arca. Le dio miedo porque era un terreno muy accidentado. Entonces estiró su mano para detenerla. Pero usted, si ha leído la Biblia, sabrá que la palabra de Dios nos enseña que esa arca no podía ser tocada así. Entonces Usa cayó muerto. Al rey David le dolió muchísimo, se sintió culpable. Y la culpabilidad es algo que a veces no te deja tomar tus bendiciones, ¿sabes? El que no te aprendas a perdonar. Es que yo cometí tantos errores y no me logro perdonar, y yo siento que si yo no me logro perdonar, Dios no me ha perdonado. Eso quiere decir que no conoces de su amor. Si dio a su Hijo para que te comprara otra vez, ¿tú crees que no te va a perdonar? Ese error que cometiste, te quemaron los frijoles otra vez, un día aprenderás. Pero David se sentía culpable y no podía recibir ese amor. No podía recibir eso, él se siente culpable. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que dice, no puedo. Y dejó el arca en casa de Obed-Edom, que era otra persona. Deja el arca ahí. Y muchas veces eso nos pasa cuando no te has logrado perdonar. Eso te pasa cuando te sientes culpable y cuando no sabes recibir el amor de Dios en tu vida. Cuando tú piensas que no eres digno. Cuando tú piensas que no puedes lograrlo. Cuando tú piensas, es que yo el error que cometí es un error que cuesta mucho y yo no quiero eso ya. Yo llego a la iglesia y no puedo ni cantar ni puedo hablar. Porque si yo quiero cantar, me siento culpable. Y me acabo de enojar con mi hermano, con mi prima, con mi esposa, con mi hijo. Y no quiero ni cantar. Y entonces no permites que el amor de Dios y sus bendiciones caigan en tu vida. Y tú necesitas ser libre de eso para que esas bendiciones ya se desaten en tu vida. Encontramos al rey David, que se enteró después que Obed-Edom, que era el que tenía el arca, estaba siendo bendecido. Estaba siendo bendecido. Y entonces David dijo, ups. ¿Cómo dijo? Diga conmigo, ups. Eso dijo David. Creo que la regué. Y entonces él rectifica y dice, sí cometí un error, pero yo quiero esa presencia de Dios en mi vida. Y entonces encontramos en el versículo 9, les voy a leer desde el versículo 8, 2 de Samuel capítulo 6. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, como perezoso, ¿no? Hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová a mi casa? ¿Cómo va a venir? ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Dios murió por ti, Jesucristo murió por ti, y tú no sabes recibir ese amor, no quieres recibirlo, no puedes ser bendecido porque cometí un error y no lo merezco. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. ¿Qué necesitas para ser bendecido? La presencia de Dios en tu vida, y que tú aceptes el sacrificio de Jesús en la cruz. Es que yo tengo muchos años de conocer a Cristo, pero no has aceptado todavía que Él te amó tanto para que tú, creyendo, pudieras tener esas bendiciones que necesitas. Porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga esa vida eterna a la que Dios te ha llamado.
Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Pues nada tonto, ¿verdad? Ahí están las bendiciones, yo la quiero. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sabe? ¿Dónde están las bendiciones? En la presencia de Dios. ¿Quién la quiere? A ver, levante conmigo la mano y diga: yo la quiero. Yo quiero esa bendición en mi casa. Yo quiero esa bendición en mi vida y en mi corazón. Y dice en el versículo 13: y cuando los que llevaban el arca de David habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado cada 6 pasos. Y si usted sigue leyendo, se va a encontrar que David lo que hizo en ese momento fue: ahí está la bendición, yo la creo, todavía no la recibo, todavía no tengo esas bendiciones, pero yo las creo, y tan las creo que me alegro. Y el rey David estaba alegre porque decía: ahí están las bendiciones, yo me olvido del error que cometí, me perdono, voy por el arca, voy por la presencia de Dios, y no nada más me la traigo, sino que festejo. Todavía no recibía bendiciones por tener el arca. El arca no estaba en su casa, pero se enteró que ahí estaba la bendición, y cada 6 pasos daba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bajen el arca, hagamos un sacrificio. Y él danzaba. Dice la palabra de Dios que él danzó hasta desnudo todo el camino hasta llegar. Hizo un relajo, traía una fiesta. Él ya festejó que iba a ser bendecido. ¿Y qué cree? Fue bendecido. No sé si todo este espagueti que armé para usted hoy ya lo hizo bolas, pero quiero resumirle algo. No importa el error que hayas cometido, te tienes que perdonar y tienes que olvidar ya. No importa la falla que hayan tenido contigo, es importante que tú ya decidas tomar esa presencia de Dios en tu vida. Llegó el momento de caminar con la presencia de Dios en tu vida, porque de tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que tú, escúchame, tú que crees en Él, ya dejes de perderte, cambies tu vida y puedas levantar tus manos al cielo diciéndole a Jesucristo cuando vengas por segunda vez: yo quiero y sé que estaré contigo. Él está aquí. Pongámonos de pie, por favor. Yo quiero invitarlo a que este día empiece a hacer esas cosas al lado que le están impidiendo alabar a Dios, que le están impidiendo adorar a Dios, que le están impidiendo tomar las bendiciones de Dios en su vida. Porque Jesucristo te amó tanto que aún con todos los errores se dio nuevamente. Él te volvió a buscar. ¿Y qué crees? Que te sigue buscando. Y su principio siempre ha sido de restauración para tu vida. Así que por favor, cierra tus ojos y dile: en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hablar en este momento. En este momento Él te va a hablar y te va a decir a qué área de tu vida vas a ir ahora, porque ese es el área que va a restaurar. Con tus ojos cerrados, ve esa área. No más contiendas, no más celos, no más iras, no más enfermedad. Desde hace media hora yo estoy viendo un estómago sano que ha tenido problemas de gastritis y que ha tenido problemas muy fuertes de colitis, y yo estoy viendo desde hace media hora un estómago sano, porque por eso murió Jesucristo por ti, para que todo aquel que en Él cree. Y Él te va a derramar en este momento y te va a poner en qué área se va a desatar. En el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, tú dile: yo recibo tu sanidad. Restáurame, restáurame, restáurame. Yo quiero crecer, yo quiero caminar en tu presencia. Y quiero invitarlos hoy a todos los que están aquí, que repitan esto creyendo conmigo: Señor Jesús, este día yo te acepto como mi único Señor y mi Salvador, y te pido que te derrames en mí. Con tus ojos cerrados, ahora recibe la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Recibe, Él está aquí, se está moviendo en ti. Estoy viendo cómo está tocándote. Tú no te distraigas. Él está bajando en ti, te está sanando. En el nombre de Cristo Jesús, recibe tu sanidad.
Recíbela. Recibirla quiere decir, dile gracias porque ya me sanaste en el nombre de Cristo Jesús. Yo la tomo. Tomo mi sanidad. Tomo mi restauración personal. Porque aquí Él te manda que tú camines, te esfuerces, que no tengas más miedo, que seas valiente, no temas ni desmayes. Él va contigo. Llegó la hora de levantarte. Porque de tal manera te amó Dios, que en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, ordeno sanidad en tu cuello ahora. En el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, esa presencia cayendo sobre ti, restaurando tu corazón. Nunca más llamarte solo o sola, porque Él está contigo. Sanidad en ese cuello, en ese páncreas. Sanidad en el nombre de Cristo Jesús, en ese riñón y en ese hígado. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, ese problema de hígado es quitado en este momento y es restaurado completamente como un milagro, y tú vas a hacer un testimonio. Y te voy a invitar que cuando tú sanes, que vengas y des ese testimonio, porque Él se está desatando en ti en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Recíbelo. Él está contigo. Él está contigo. Es su presencia.